Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina y continuamos con este magnífico, maravilloso fic de mi querida Alice Ábalos o Mercurio, que de verdad es un deleite estarlo narrando porque hace recordar cuando crece este Candimundo con estos maravillosos fic. Ella es la pilar de todo esto que llevamos más de 20 años escuchando, leyendo, admirando. En el capítulo anterior, sí chicas, fue un capítulo largo, así es, esta historia tienen capítulos largos, demos gracias al Señor. Por eso toda la semana pasada fue puro capítulo 1. Sí, chicas, son capítulos largos, así que sus deseos son órdenes. Así que tenemos este maravilloso fic en el cual pues Candy y Terry acuerdan tener esta transacción de negocios, como lo llamaron ellos, para que Candy pueda al fin ser libre como ella siempre ha sido y lo ha soñado, chicas. ¿Qué nos depara el siguiente capítulo? No lo sé, chicas. Bueno, sí lo sé, pero vamos a descubrirlo juntas. Así que comenzamos con este fic llamado La Trampa. Capítulo 2. Guardando las apariencias. Los preparativos transcurrieron vertiginosamente en los siguientes días. La tía abuela, emocionada con la idea de emparentar con el hijo de un noble, se había encargado ella misma de hablar con los Ligan para hacerles saber de la cancelación de los planes anteriores. Como era de esperarse, Neil reaccionó de la peor manera posible, pero Elisa, siempre más inteligente y rápida para adaptarse a nuevas situaciones, había logrado contener la furia y los celos de su hermano. La tía abuela pues dejó a los Ligan en Lakewood sin pensar mucho más en el asunto, ya que los planes para la fiesta de compromiso y la boda habían logrado que cualquier otra consideración acerca de su despechado sobrino y su muy ofendida familia pasará a segundo término. El tiempo únicamente podría decir cuál sería la verdadera reacción de los hermanos, quienes estaban demasiado acostumbrados a salirse con la suya como para quedarse con los brazos cruzados. Por su parte, Candy estaba tan ocupada que no tenía tiempo para pensar en cualquier venganza proveniente de los Ligan. El primer paso en la agenda de la tía abuela era desmentir los falsos rumores y notas periodísticas sobre el compromiso de la heredera de los Arley con Neil Ligan. Para ello, había obligado a Candy a dar una entrevista a un reportero en el cual ella negaba la existencia de semejante compromiso. Posteriormente, Neil también fue forzado a negarlo públicamente. Una vez logrado lo anterior, había que dejar pasar unas semanas para que el asunto dejara de ser tema de cotilleo entre la élite de Chicago. Ese mismo tiempo fue aprovechado para secretamente preparar todos los detalles logísticos, por lo que Candy tuvo que soportar la compañía de la tía abuela día y noche, mientras la asistía en los preparativos.
Hasta entonces, la joven no había vuelto a ver a Terry, aunque por medio de Archie, quien al fin había logrado que le permitieran verla, se había enterado de que su prometido estaba de vuelta en Nueva York. Asimismo, Archie le había dicho que tan pronto como Terry regresara y antes de seguir adelante con lo planeado, se arreglaría una oportunidad para que ambos se entrevistaran con un abogado. El motivo: conocer a fondo las preocupaciones que debían ser tomadas para que la farsa planeada tuviera el éxito deseado. La oportunidad para ello se presentó finalmente cuando Granchester regresó a Chicago un mes después. La tía abuela deseaba que la pareja se dejase ver en público unas cuantas ocasiones antes de anunciar el compromiso. Así que para empezar, había arreglado que se les viera en el hipódromo. La anciana ignoraba, sin embargo, que habría una segunda agenda a cubrir aquella tarde. Sophie se había esmerado en su trabajo en esa ocasión, y tanto Archie como Terry pudieron apreciarlo cuando Candy bajó al salón principal, donde ambos jóvenes la esperaban. Los rizos de la joven se habían recogido en la nuca, dejando algunos caireles libres para adornar las sienes y la frente. El peinado nuevo y las líneas elegantes de aquel vestido color rosa, que se ajustaba a un talle inauditamente pequeño. No había duda alguna de que, donde antes había una muchachilla larguilucha e inquieta, había ahora una mujer. A pesar de que estaba consciente de su situación, Terry no podía evitar sentir algo así como orgullo cuando su prometida aceptó el brazo que le ofrecía, saludándole con una sonrisa tímida debajo de su sombrero de ala ancha. Archie, quien fungía de chaperón en esa ocasión, le siguió en silencio, maldiciendo internamente a Neil por milésima vez. De no haber sido por su primo, él no tendría que haberse visto involucrado en una posición tan poco deseable. Los tiempos en que sentía celos de Terry habían ya pasado, pero en el fondo había todavía algo de recelo hacia su antiguo condiscípulo. Granchester había empeñado su palabra de honor de que nunca reclamaría derecho alguno al ser esposo legal de Candy, pero la manera en que había mirado a la joven cuando ella descendía las escaleras solo había logrado hacer acrecentar las dudas de Archie. La idea de meter a Terry en el asunto había sido toda de Albert, pero como el joven Cornwell no conocía a nadie más en quien pudiera confiarle una tarea semejante, había tenido que terminar aceptando la idea de Albert y ahora se veía obligado a hacerla de chaperón. Aquello sí que era el colmo. Ajenos a la incomodidad de Archie, la pareja se dejó ver en el hipódromo ante los ojos pasmados del jet set de Chicago. Candy hablaba muy poco, incapaz de coordinar sus pensamientos ante la proximidad de Terry, y el joven se limitaba a hacer uno que otro comentario intrascendente, mientras se preguntaba la razón del mutismo de la muchacha. Durante uno de los intermedios entre las carreras más importantes de la tarde, los tres amigos se escabulleron del lugar, tomando otro auto y dirigiéndose a una parte de la ciudad que Candy no conocía. El edificio al que entraron era nuevo y tuvieron que pasar por varias oficinas vacías hasta dar con el despacho de la persona que iban buscando.
Mucho gusto, señorita Arley. Se dirigió a ella el abogado Nerville cuando se hubieron hecho las presentaciones. Puede usted estar tranquila, yo sabré guardar total discreción en su asunto. Albert es un buen amigo mío y le aseguro que no le defraudaré en algo tan importante para él. Muchas gracias, señor Nerville, contestó Candy tratando de sonreír casualmente, y el abogado le sorprendió que ella tuviese un aire tan dulce a pesar de ser tan rica. Viéndola a usted puedo entender el deseo de Albert y del señor Cornwell de protegerla. Tengo una hija de su edad y lo último que me gustaría es que se viera obligada a casarse con un hombre que no ama. Continuó el hombre sirviendo él mismo el té para sus visitantes. Consciente de la necesidad del hermetismo en el asunto, se había asegurado de que no hubiese nadie en las oficinas para la entrevista. Una vez que todos estuvieron acomodados, el hombre empezó sus explicaciones. El asunto es simple en su esencia. Usted y el señor Granchester deberán casarse legalmente y por la iglesia. ¿Por la iglesia?, preguntó Candy escandalizada. Pensé que solamente era necesario un matrimonio civil para los fines que perseguimos. El matrimonio legal es el que realmente nos interesa, pues permitirá que usted alcance la independencia de la patria potestad de su padre adoptivo, aún antes de tener los 21 años. Sin embargo, el matrimonio religioso será necesario para convencer a sus parientes de la legitimidad del contrato entre usted y el señor Granchester. Pero no se preocupe, añadió el abogado viendo la preocupación dibujada en el rostro de la chica. Cuando se haya cumplido el plazo necesario, se efectuará un divorcio legal y como el matrimonio habrá sido solamente de palabra, se estará en posición de solicitar posteriormente que el Vaticano anule las nupcias religiosas. Para su tranquilidad, señorita, haremos esto con absoluta discreción y sin interferir con el divorcio legal. Así estaremos asegurando que tanto usted como el señor Granchester tengan la posibilidad de volver a casarse después con quien deseen. Candy palideció ligeramente ante la mención de unas segundas nupcias, pero logró reponerse rápidamente. Los dos hombres jóvenes permanecían en silencio, sin dejar ver ninguna emoción en sus rostros. Debo dejarles claro a los dos, continuó el abogado, que existen ciertos peligros. ¿A qué se refiere?, preguntó Terry, sintiendo una tensión desagradable al escuchar que había una parte de la historia que desconocía. Si la familia de la señorita, expresamente el propio señor Arley, llegan a enterarse de que todo es una farsa antes del cumplido el primer año de firmado el contrato matrimonial, estarán en posibilidad de anular ellos mismos el matrimonio legal. Entonces habríamos perdido todo lo ganado y la señorita volvería a estar bajo la tutela de su padre adoptivo hasta alcanzada la mayoría de edad. ¿Qué medidas sugiere usted que se tomen?, preguntó Archie tomando parte en la conversación por primera vez. Los contrayentes deberán asegurarse de que no exista duda alguna de que su matrimonio es real. Deberán dejarse ver juntos continuamente, asistir a eventos familiares, lucir realmente como una pareja de recién casados y, sobre todo, vivir juntos bajo el mismo techo durante todo el año que dure el contrato.
Si se llega a sospechar que las partes no viven juntas, se puede dar ocasión a una demanda automática de divorcio o, lo que es peor, de anulación antes del primer año. Las palabras de Nerville fueron cayendo lentamente en los oídos de Candy, pero aún así no podía darles crédito. Ella se había imaginado que aquel matrimonio solamente implicaría fingir casarse con Terry para luego no volver a verle hasta el día del divorcio. Pensar en una ceremonia de bodas con Terry ya era en sí bastante difícil, pero vivir a su lado por un año completo era una idea demasiado abrumadora. Candy deseó morirse en aquel mismo instante, pero sus deseos, como es de costumbre en estos casos, no fueron cumplidos. Si ella misma no hubiese estado tan perturbada, habría notado que el rostro de Terry también había perdido el color. Sin embargo, Archie sí pudo notarlo, aunque se hubiese tratado de un reflejo muy pasajero que Terry pudo controlar en un abrir y cerrar de ojos. Nunca pensé que la farsa tendría que llevarse tan lejos, dijo al fin Candy con voz entrecortada. Yo no quisiera causarle tantos problemas a Terrus. Entiendo lo que usted quiere decir, señorita, se apresuró a decir el abogado antes de que Terry mismo pudiera abrir la boca. Pero usted no puede darse el lujo de correr riesgos con esta empresa. Estoy seguro de que el señor Granchester no tiene ningún inconveniente. ¿Me equivoco? De ninguna manera, contestó Terry, encontrando al fin el tono de su voz más casual y frío de su repertorio. Cuando acepté participar en esto, lo hice con la plena conciencia de que no sería fácil. No obstante, debo confesar que ignoraba los detalles que usted ahora nos está planteando, pero no representará ningún problema para mí que Candy viva conmigo durante ese tiempo. Me alegra. Siendo así, solamente me resta decirles una última cosa. Continuó el abogado y Candy se sintió hundir aún más en su asiento. Ustedes comprenderán que, dada la naturaleza delicada del asunto, se debe mantener el mayor secreto posible. Entre menos personas estén al tanto de lo que hay detrás de este matrimonio, será mejor. Creo que hasta el momento hay 4 personas involucradas, sin contarme a mí. Me parece que ya es más que suficiente. Traten de mantenerlo así. ¿Quiere decir que no debemos informarle a nuestros amigos y parientes?, preguntó Candy, cada vez más nerviosa. Así es. Será lo mejor, señorita, créame. La más pequeña indiscreción puede ser peligrosa, y eso mismo me lleva al asunto de los sirvientes. Tengan cuidado de mantener al margen a todas las personas que trabajen con ustedes. Los 3 amigos volvieron al hipódromo justo a tiempo para las 2 últimas carreras de la tarde. Cada uno de ellos iba sumido en el más completo de los silencios. Era como si por el tácito acuerdo se hubiese decidido que cada quien tenía demasiadas cosas importantes en que pensar como para entablar conversaciones intrascendentes. 1 año. Se repetía Terry en silencio mientras sentía que su corbata tipo Ascot le cortaba la respiración. Vivir juntos por todo 1 año.
Ni en mis más disparatadas fantasías se me había ocurrido pensar en algo así. 1 año de verla todos los días, compartir el mismo techo, escuchar su voz por las mañanas, entrar a la habitación y sentir su aroma en el aire. Y yo, que había perdido las esperanzas de volver a verla alguna vez. A medida que las ideas se le agolpaban en la mente, el joven sentía que algo se parecía demasiado a la alegría. Comenzaba a estacionársele en el corazón. Fingiendo mirar los caballos que se alistaban para la penúltima carrera, observaba con el rabillo del ojo a su acompañante. Ella fruncía ligeramente la nariz ante la fuerza de los rayos solares veraniegos. Parecía tener la mirada perdida, como indiferente a todo lo que pasaba a su alrededor. Así, con la luz jugueteando en sus ojos verdes, le parecía tan bonita como lejana. Continuará. ¿Qué pensaban estos dos? Que nada más iban a firmar, se iban a perder y llegando el año nos vemos, firmamos divorcio y se acabó. No, mis niños, tiene que ser farsa completa, con boda civil y religiosa, chicas, ¿cómo ven? ¿Qué pensarían ustedes siendo Candy? Díganme ustedes, chicas, déjenmelo en los comentarios y denle like a la narración. Es inicio de semana, chicas. Les deseo de verdad lo mejor. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos. Y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.